Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Bien, bien, ¿Bien estás? sí, bien. Vale. Sí, grandes dificultades que superar, Pues mientras dure, eh, vamos con lo que teníamos previsto. me Hoy, parece. como toda la audiencia que nos escucha debe de saber, sabe o sabrá, es que se cumple el primer aniversario de lo que se conoce como La Habana, es Ah, decir, el desbordamiento del agua de barrancos y ríos que llegó a la zona de sur del Horta de Valencia y que inundó varias localidades, causando, hasta ahora que se sepa, por lo que llevamos contado, creo que 129 muertos, aparte de muchos heridos, pérdida innumerable de bienes de carácter económico, etcétera, etcétera. Ahora estaríamos en época, en teoría también, y así es, parece ser, de recuperación, regeneración, restauración, como se le quiera decir, pero hay gente que dice que va muy lento, que no se aprecia prácticamente nada, eh, etcétera. mm. ¿Tú querías hablar Bueno, claramente de eso? sí, no, aquí hay cuestiones variadas, ¿no? Es decir, para mí la primera es la llamativa, pero yo creo que para todo el mundo. Es decir, lo de la posición de Amazon, creo que no he visto cosa igual en este país en mucho tiempo, ¿no? Una especie de descaro y de cinismo constante que a mí me supera. O sea, me supera, Mm, ¿no? No puedo decir, desde el primer momento, prácticamente, yo creo, todo el mundo sabía que lo fundamental, la preocupación fundamental ante los desastres de la Dana de Amazon era su propia salvación personal. El mm, resto, bueno, las cosas pasan en la vida y hay desgracias, ¿no? Y le toca normalmente a los de abajo. O a los no de tan abajo, pero les toca a la gente común, ¿no? Pero claro, el presidente de la comunidad no va a permitir que por una tontería como esa tenga que abandonar el cargo de presidente y se quede sin una pensión de no sé cuántos años en condiciones realmente buenas, ¿no? ujú. O sea, es que es de un descaro, creo que eso lo sabía todo el mundo, lo sigue sabiendo todo el mundo, supongo yo. Y lo que te puede causar perplejidad, bastante perplejidad, no es tanto en absoluto la reacción de la ciudadanía de Valencia, ¿no? Y de la zona correspondiente a la Dana de mayor castigo, de Paiporta, de esa zona, ¿no? Sino porque la ciudadanía de Valencia viene haciendo manifestaciones multitudinarias con frecuencia y, vamos, no sé si sale solo a la calle. El mazón supongo que no se atreverá. Bueno, cuando sale y hay público, le dicen lo bonito que es, así en todos los sitios. Lo guapo que va en ese Sí, momento, ¿no? así. Entonces es sorprendente, ¿no? Bueno, es una manera de ejercer la función pública como un lugar al que vas a beneficiarte. Mm, No vas a hacer algo por tu tierra, en este caso por tu tierra, por tu comunidad autónoma, ni por... No, no, no. Vas a lo tuyo, a tu negocio. Es una manera de ganar dinero y de ganar prestigio y de acceder a sitios y de patatín y de patatán, ¿no? Pero claro, es que digo, repito una vez más que lo he dicho mil veces, esta gente olvida que el cargo no da dignidad, que el cargo exige dignidad. O sea, cuando uno accede al poder no es para forrarse, en principio. Pero esto ya se ha denunciado vamos, que yo recuerde en tiempos de Roma o en tiempos, si quieres, de los griegos, que es un poco anterior, ¿no? O sea, esto se ha dicho siempre, ujú. no es que lo hayamos inventado los demócratas modernos, que parece que somos los demócratas oficiales, ¿no? No, esto siempre se ha dicho.
¿eh? La frase esa de la dignidad, el cargo exige dignidad, yo la leí Santo Tomás de Aquino, que no es especialmente un moderno, ¿no? En absoluto. Lo que pasa es que cuando se dicen verdades como puños, pues parece que tiene una duración temporal mucho mayor. Y eso sigue siendo cierto, absolutamente, ¿no? Entonces digo, a mí me sorprende enormemente, ¿no? Porque es una sinvergonzonería que no entiendo que no haya nadie capaz de frenarlo más todavía. Bueno, la ciudadanía bastante está haciendo, pero no tiene la recepción adecuada, ¿no? La posición del Partido Popular, que tendría que haber sido contundente en la limpieza interna de su propia casa, ¿verdad? Pues también te deja perplejo, ¿no? Más que ayudarle a dimitir, a que se vaya, lo han aplaudido, lo han abrazado y últimamente lo respaldan, o públicamente lo respaldan. Yo Claro, creo eso es que una vergüenza, porque es que lo que directamente tenían que haberle dicho, oye, tú dimites, y punto. Y punto, es que no hay más. No hay muchas más cosas que decir, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sigue, te digo, y luego al mismo tiempo, un año después, porque es lo que se cumple, un año, ¿no? sí, sí, un año en el ¿Eh? día de hoy, cuando estamos Uno hablando. puede, yo puedo estar contento, orgulloso, porque hubo una reacción inmediata de la gente normal Mm. que salió a hacer lo que pudiera, ¿no? Sí, sí, esto lo recordamos. O sea, se movilizaron todos. Luego estuvo oficialmente el invento este de la UME, que fue una manera de dar funciones al ejército que no fueran de guerra, y bueno, hizo su trabajo en tiempo y forma, sustancialmente, que yo entienda, ¿no? Mm. Lo básico inicial, ¿no? Pero claro, en estos momentos yo creo que una cosa clara, lo que yo estoy leyendo ahora justo se cumple el centenario, por ejemplo en el diario.es, ¿no? Es decir, que no, que los daños siguen ahí. O sea, que no hay recuperación. Y de hecho, algunas imágenes que se ven del momento actual, bueno, no me gustaría vivir a mí ahora ahí, porque ves que hay un deterioro general, ¿no? Y claro, te enteras eso, que la salud mental de los niños y los adolescentes, pues se ha resentido. La de la gente en general, pero especialmente la de los niños, niñas, que bueno, que según cuentan y dicen, oyen llover o ven que va a llover y no quieren moverse de casa ni salir al colegio y bueno, les ha afectado y les sigue afectando. Por supuesto también a los adultos, aunque lo manifiesten de otra manera o se lo callen. Es un problema grave de salud mental de toda la población afectada, en mayor o Claro. menor grado. Por ejemplo, detalles te contaba el diario, pues esos detalles que a la gente se le pasan, ¿no? La piscina municipal la han cerrado. Entonces un montón de niños, me parece que era de Paiporta, no sé, de uno de estos pueblos y de la zona, pues se han quedado sin piscina en verano. Y esa zona no tiene la playa, ¿eh? Juraría. No sé si la tiene o no la tiene, pero no es zona de playa, evidentemente, es zona más de la parte, no totalmente interior, pero interior, ¿no? Playa allí mismo no tienen, ¿eh? Eso Eso es no lo que... tiene, no pueden ir a la playa a bañarse. Sí, Podrán ir en algún momento y tal. Eh, de alguna manera, los centros educativos no están en condiciones en este momento, los están utilizando. Pero hay centros en que sigue habiendo alumnos en barracones en el patio de otro colegio, sí, ¿no? Entonces, claro, eh, la rabia o la indignación, Eh, debe seguir totalmente presente, ¿no? La gente, sí, decía el diario, ¿no? Que la gente está agradecida, porque es cierto que hubo mucha ayuda de gente normal de un tipo o de otro, ¿no? Pero en Paiporta no solo se construyó, ya se vieron las debilidades, ¿no? De que se había construido mal, ¿no? Que era un sitio en el que no se debía construir, ¿no? Y sobre todo por el cauce divide el Paiporta en dos partes completamente diferentes, ¿no?
Y entonces, en estos momentos, el paso de un lado a otro sigue siendo un paso estrecho, incómodo. ¿eh? Eh, Nadie en estos momentos también, por lo que decía este informe, te digo, eh, nada se ha rehecho del todo. Por aquí hay una valla provisional, más allá sigue una calle cortada, se encuentra la gente con locales cerrados, con marcas de agua en las fachadas, se siguen cambiando puertas o haciendo arreglos por los estragos del barro, del barro. Sí, entonces, comentaba eso, un par de los inundados se reabrió el viernes de la semana pasada, decía el informe este de... Y la gente iba tan contenta, claro. O sea, el bar de la zona, donde normalmente en nuestro país los bares son un sitio de vida social, ¿no? Mm. Pues resulta que es que casi un año después lo vuelven a abrir. Y entonces es, es al final estas situaciones que pasado el choque emocional inicial, entran en una sensación de eso de lentitud, de pereza, no se puede hacer más, yo qué sé decir. Y no sé qué hace, no sé cómo, eso no lo he encontrado porque no lo he buscado tampoco, ¿eh? Pero, ¿y el general que nombraron para coordinar la coordinación? ¿Qué ha sido de su vida? Sí, pues ha desaparecido, ha estado aquí cobrando un sueldazo, venía para dirigir la reconstrucción y que cuando la cosa estuviera organizada o ya en marcha y se le viera el camino que tomaba la misma, pues se iría, pero se ha ido antes, ha desaparecido y no sé si a la Generalitat Valenciana le ha rendido cuentas y le ha explicado todo su trabajo, pero la ciudadanía perdón, en general no tenemos la información o el conocimiento de lo que ha hecho, lo que ha dejado en camino haciéndose y las propuestas importantes eh, para las que vino. Buscaron general que se decía en su tiempo que el señor Pampols tenía un conocimiento importante porque había estado en zonas de guerra donde se había recuperado, bueno, los pueblos o ciudades y que él había participado y tenía conocimientos sobre eso. Y bueno, aquí no le han o no le ha dado tiempo, o no le han dejado, o no ha llegado el suficiente dinero para hacerlo, etcétera, etcétera. El caso es que entre unos, los otros, el y tú más, el que me tienes que mandar dinero y no me lo mandas, etcétera, pues la cosa va como va. Va, Como hay como va una demasiado canción, lento, demasiado lento. hay una canción por ahí que dice va con va. Va De, con- pues, eso es. Entonces te digo, y los datos son, yo leyendo estos datos a un año pasada, 460 empresas de servicios no han abierto. Uno de los datos que da, 460 empresas. Sí, es que muchas de ellas han quedado Nada que inservibles. tuviera cada uno 5 empleados y luego serían más, ¿no? Pues estás hablando ya de 2.300 personas con sus familias correspondientes que están fastidiadas, ¿no? Incluso el 5,8 de las empresas, otro dato que daba, en los polígonos industriales anegados, siguen sin abrirse. Mm. No se han reconstruido totalmente, ¿no? Entonces, eso es una cosa que no sé cómo la ciudadanía podría conseguir, porque al final, yo no me fío, vamos, y ni tú tampoco, ni los que sintonizamos con el pensamiento ideológico, vamos, político que hay detrás de esta emisora, sabemos que la salud no nos la van a dar los políticos, ¿no? Lo vemos muy claro. Es decir, solo el pueblo organizándose y exigiendo y movilizándose y haciendo cosas,
es el que puede conseguir algunas mejoras. El problema es que aquí, claro, el daño fue desmesurado y sí que se echa en falta la presencia ineludible, exigible, eh, de de todo el aparato público. Eso, yo te decía, la UME, pues muy bien, van, llegan, pum, hacen lo de funcionar y se van. Es como los grandes incendios que ha habido por tu tierra natal, ¿no? Y un Mm. poco más abajo. Llegan los bomberos, apagan todo, eso más o menos, con más o menos riesgo y lo hacen, ¿no? Pero y luego, toda la reconstrucción, porque eso supongo yo no domino ese tema, ¿no? Pero me imagino que eso deja un daño en las zonas quemadas muy notable, ¿no? Sí, bueno, pero de eso tú ya sabes cómo es el tema de la información, ¿no? Lo que fue noticia que abría, cerraba y no se hablaba de otra cosa este verano, pues ya no ocupa ningún espacio en los medios de comunicación y en aquellos incendios no solo ardió bosque, sino que ardieron pueblos enteros y bueno, pues ahora hay que hablar de otros asuntos. Eso es el problema de la información. Quizás los locales sí que lo sepan, pero ya no nos cuentan nada de de todo lo que sucedió. Aquí la cosa está, como dicen, bastante mal, pero fíjate tú que los políticos, como sabes, actúan solo a corto plazo. Actúan pensando en que están en principio, para 4 años y a ver si para las próximas elecciones, en época preelectoral, aceleran un poco, dan la sensación y no tienen mirada larga la mayoría de ellos, ¿no? Porque, como decías antes, quizás algunos no están por el bien común ni por servicio al pueblo, sino porque es su manera de vivir o de sacarse el salario y no saben si continuarán, si no continuarán. Es decir, no es lo fundamental para ellos un trabajo a largo plazo de recuperación, Ya. pensando ya no en la corta distancia o incluso en la media, sino a larga distancia. No sé si se han hecho, creo no se han hecho planes de no volver a construir en zonas de inundables. Muchos de los sitios que se han inundado ya se sabía que era probable, posible que algún día sucediera lo que se ha sucedido y no sé si han planificado que ahí no se construye ni de coña ya ni polígonos industriales, ni infraestructuras, ni por supuesto viviendas. Si recuperar para ellos significa dejarlo todo como estaba antes de las inundaciones, pues en realidad no es Claro, una recuperación con sentido. sí, claro, al final eso es correcto. Es decir, yo creo que es cierto, no, de alguna manera uno cuando ve eso dice, Dios mío, pero si eso era previsible. Y Mm. claro, luego cuando lees de vez en cuando, la gente sabía que era un sitio muy peligroso, porque me imagino que sin ser esas, que por ahí se habrá desbordado el arroyo ese más de una vez, ¿no? Sí, sí, bueno, ellos se comenta. Bueno, aquí, por ejemplo, la gente ya que has nombrado la localidad de Paiporta, hay otras muchas. O sea, esa porque Sí, aquí porque tiene más es fama. la zona cero y es la más conocida y tal. Bueno, pues la gente de Paiporta dice, bueno, por aquí estábamos, dicen, estábamos acostumbrados a que se desbordara y el agua nos llegara a los tobillos, etcétera, etcétera. Es decir, que era casi cada cierto tiempo normal que el barranco y determinadas calles de la localidad, pues el agua llegara a los tobillos, entrara en las casas en las plantas bajas, inundara garajes, etcétera, porque es una zona inundable. Ya. Pero claro, la barbaridad con una dana.
pues no habían sufrido. Es decir, que eso se puede volver a repetir. Además, lo están diciendo los científicos, No, así en claro, general. Es decir, que es esto una se puede cosa. repetir y con más frecuencia aún de la que se ha repetido. Eso está claro. Es decir, en su tiempo tú recordarás que se hablaba de la gota fría, ¿no? Antes de a todo esto se le llamaba gota fría. Gota fría, sí. La verdad que sí es cierto. Es como los incendios en España ha habido toda la vida, ¿no? Es Mm, decir, lógicamente. Pero claro, lo que es obvio es que en estos momentos lo del calentamiento global, mm, independientemente de que sea por culpa de una cosa o de otra, porque no sé si está, al final, obviamente una parte de la responsabilidad es que somos 10.000 millones de habitantes en la Tierra y eso consume una serie de cosas que no es fácil de renovar, ¿no? Pero obviamente esto va a seguir, porque el cambio climático, yo no sé si lo niega alguien ya en estos momentos. Podrán negar, insisto, cuáles son las causas, pues porque posiblemente sean complejas y porque efectivamente los paleontólogos te dicen que a lo largo de la historia paleontológica de la Tierra ha habido ciclos de calor y de frío muy notables, ¿no? mm, Incluso en los registros históricos que tenemos se sabe, ¿no? El siglo XVII, menos XVI en Europa, hubo unos inviernos heladores y se pagaron con creces en la guerra de los 30 años, ¿no? Pero eso se sabe, gran invierno de esa época, pero en este momento la cosa se complica. Y luego además, ya te digo, y la otra parte que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Es decir, anecdótico, yo sí que creo que la decencia en estos momentos exige echar Amazon lo antes posible, ¿no? Es decir, que haya 7 versiones dadas por él. ¿De dónde estuvo? sí. Y la última de hace unos días. Sí, Pero es que sí, no sabemos si habrá más antes del siete juicio. ¿Eh? versiones. Y las cuenta con una cara muy seria, como quien ponga en duda lo que yo estoy diciendo es un miserable, ¿no? Y además es que no le importa nada. No le importa nada que le digan. Oiga, si dijo usted lo contrario. Oiga, tú lo habrás visto que ha salido en varios periódicos. Si seguimos los datos que nos ha ido dando las siete versiones que da ya, me parece, y los minutos no coincide nada. No coincide. No es posible que haya pasado eso. ¿Qué es lo que hizo o qué no hizo? No lo sé. Obviamente, una exhibición de incompetencia política realmente sorprendente, de las poco frecuentes, de las poco frecuentes. Y obviamente, bueno, pues ya veremos. Al final sí que es cierto que es una zona posiblemente en la habría que cambiar un poco algunas cosas. Al final, como ha pasado cuando se construían pantanos, no sé si tú no recordarás o habrás leído o te suena, en algunos sitios, bueno, el parque hubo una que murió un pueblo entero también, pero se rompió una presa. Sí. Parque de Lagos, me parece, no, esa no Bueno, es. no, yo no recuerdo Esa ahora se de rompió repetirlo. era por la zona de Zamora, León, por esa zona, ¿no? O por ejemplo, cuando hicieron un embalse en la cordillera Cantábrica al lado de Riaño, claro, dejaron un paisaje precioso, pero hundieron no sé cuántos pueblos, ¿no? El otro día estuve yo en Camino de Santiago, estaba haciendo dos jornadas más pude hacer, pero fui hasta Paiporta y, no, Paiporta no, perdón, a una zona donde está el Miño, un pantano que lo habían tenido que vaciar para dar energía, no sé qué, y ves un pueblo, los restos del pueblo que había abajo, porque el pueblo se lo subieron. Incluso una iglesia de piedra enorme, desmontaron piedra a piedra y se la subieron a la parte de arriba del pueblo, ¿no? Eso se ha hecho en este país, bueno, porque hay mucho, el agua no es un bien tan claro y el agua ha sido preocupación desde los árabes y antes. Y entonces, claro, tienes preocupaciones y esas cosas, pero no sé qué podrán hacer en la zona esa de Valencia, pero posiblemente lo suyo es igual que en otras zonas de España que se han hundido, pero se han dejado debajo del agua pueblos enteros, obviamente preparado, organizado, haciendo primero las casas para que se fueran, me explico, haciéndolo bien, ¿no? Pero algo tendrán que hacer así, ¿no? Buscar un pueblo, porque no sé si hay una solución de presas y de cosas. Dicen que hacer todo eso, mover a toda la población
con todos los servicios, infraestructuras y demás que hay construidos en la zona es imposible. Lo que se puede es minimizar daños, para las próximas ocasiones avisar a la gente y por lo menos si se producen daños materiales, que puedan ser inevitables, asumirlos, pero que no se produzcan Hombre, ahí lo daños, tienes. vidas, muertes, que podían haberse evitado en gran medida, muchas de ellas, con una actuación adecuada, con un envío de una esa alert, es decir, una alarma en tiempo y forma, con la invitación a la gente a que subiera a zonas altas, etcétera. Pero hay que tener en De cuenta que hecho, mucha de la gente que murió murió en su casa, alguna de ellas en su cama, sentados en su cocina o en su comedor, porque no hubo ningún aviso. No es que estaban corriendo al lado del barranco o ya no paseando pudieron por el salir barranco. y Es ya no decir, pudieron salir. No, eso es obvio. Es decir, y tú te fijas en las imágenes de la última dana que ha sido por Tarragona, ¿no? sí, sí, Los daños es casi igual que los de, vamos, es igual no, pero que tú veías coches flotando que iban por la carretera, ¿no? sí, Pero ahí no ha muerto nadie. No sé si una persona. sí. Pues avisó a tiempo, se le dijo a la gente que no saliera y aquí fue, bueno, Claro. nada, no se hizo nada. O sea, que Se esa hizo es la todo parte mal. que, esa es la parte, es decir, obviamente, y obviamente lo que luego no sé si se podrá hacer, pero yo sí la recuerdo porque la viví con edad de conocer, pero con 6 años, ¿eh? O 7. Lo del famoso Turia que inundó Valencia, ¿te acuerdas? No sé si Sí, lo recuerdas sí, esa sí, sí. noticia. Yo no Pues estaba luego por lo aquí aún, reconstruyeron todo, pero ¿eh? Y no que yo sepa, nunca ha vuelto a haber una, una inundación de ese calibre. Hicieron todo lo del Turia, lo dejaron aniquilado y yo volví a ver una cosa parecida cuando no sé qué fue que desbordó y también inundó todo el campo por la zona de Valencia. No sé, ¿te acuerdas? También una presa pequeñita que se hundió y de pronto se inundó toda la parte de una parte de Valencia muy grande, ¿no? Pero eso fue hace poco, hace 8 años, 10 años, ¿no? Pero las cosas se pueden, pero si no se pueden arreglar, evidentemente, todo lo que puedan hacer allí para evitar que el río de pronto es que se desmadre y no haya manera de controlarlo porque la anchura del río es la que hay, pues por lo menos eso, no sé, es decir, buscar sistemas para garantizar que las casas no se inundan. No lo sé. bien, de todo esto esperamos que los que tengan que pagar por ello judicialmente lo Paguen. hagan. La jueza que está instruyendo el caso lo está haciendo de una manera, que todo el mundo aplaude, dicen que sí. Veremos cuando lleguen tribunales superiores y le toque ser llamado, se supone, de alguna manera, al señor Mazón a testificar. No sabemos si como imputado, como testigo o como sea, ya sabemos que está forado, por lo tanto la jueza que está, llevando el caso hasta ahora, no puede citarlo, aunque lo ha invitado en 3 ocasiones, creo que ya que acudiera si quería voluntariamente a declarar. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Quizás espera salvarse, judicialmente, de alguna pena, por ejemplo, ir a la cárcel o pagar a ver quién es el responsable de No, el responsable 229 al final es homicidios. los daños económicos, no hay bolsillo humano que los pueda pagar. Eso al final tendrá que ser el Estado, ¿no? Pero hay 229 vidas Ya, que... ya, pero quiero decir, eso lo tiene que pagar el Estado. No, 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 es decir, el otro día había una película de un caso real que fue sobre Monsanto, lo digo, la compañera Monsanto en Estados Unidos, que envenenó y mató a un montón de gente por unas porquerías que estaba sabiéndolo además, con plena conciencia de lo que hacía, ¿no? Y murió mucha gente, ¿no? Y al final un abogado fue a la caza y captura, es un hecho histórico, ¿no? Las pasó moradas porque fueron a por él también a la caza y captura, pero al final, claro, Monsanto sí pagó, ¿eh? Porque tuve que pagar no sé cuántos miles de millones de euros, de dólares de indemnización. Bueno, Pero lo que me refería, encima de un Félix, alcalde no está más que el Estado.
Entonces tendremos que pagarlo entre todos. Es lógico, por otra Y, parte, ¿no? yo estoy de acuerdo en que los daños materiales no los va a pagar nadie en particular, pero sí la pena por la No, eso seguro. responsabilidad, la falta de auxilio, el no hacer el trabajo que tenía que hacer, no estar en su puesto cuando tenía que estar, para que los daños de la gente que ha fallecido, al menos una parte importante de ella, pues tendrá que pagarlo alguien, ¿no? Ser responsable de. Y eso es, No, eso está claro. O sea, yo, Mazón no admito nada más que la cárcel. Y además, años de cárcel. bueno, va a ser difícil de todo, de todas Ah, no lo maneras, sé. porque después se cogerá caso por caso, este señor dónde estaba, este señor fue avisado, etcétera, etcétera, porque son 229, no se va a juzgar a todos en el mismo paquete, sino que ahí No, habrá... no, hará todo. Tendrá algún buen Esto abogado y va alguien que le para pague. años. Lo que sí que, como tú has dicho y como dice toda la gente en general, políticamente el juicio a Amazon ya está hecho. Y el juicio político no se lo van a hacer en un juzgado ni un juez. El juicio político lo hace el pueblo, lo hace la gente y yo creo que Amazon está ya Está quemado esto. condenado políticamente, ¿no? Ujú. Absolutamente condenado. Bien, Félix, ponemos aquí algo de música para cambiar de tema. Me parece bien. Pues continuamos en Radio Clara y estamos hablando con Félix García Morillón. Hemos hablado de lo que es actualidad en el día de hoy, que vamos a estar viendo durante todo el día, retransmitido en directo con programas especiales por la mayoría de las cadenas de televisión y radio. Veremos los funerales del Estado, la gente, las autoridades. Nos harán recuerdos a historia de lo que hemos estado contando antes de la música, pero vamos con otra eh, muy gorda. No es una manera muy, digamos, adecuada de decirlo, pero no sé, lo que está sucediendo sigue sucediendo, lo que sucedió en Gaza, la situación en la que se ha quedado la población. El paisaje es de, bueno, es totalmente distópico, es de una apocalipsis total. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres seguir comentando de Gaza? Porque desde el alto el fuego Bueno, yo lo que han quiero, matado a más de 100, a más de sí, 100 claro, es decir, gazatíes. Es decir, que yo siguen quería matando avisar, gazatíes. vamos, quería recordar, pues, que sabes que es una de mis eh, fijaciones mentales de hace mucho, vamos, desde que empezó este tema, de no olvidarme nunca de Palestina. Mm, Esto no se ha acabado. Es decir, ayer veía unas imágenes de los colonos en Cisjordania haciendo barbaridades. Tan ricamente, ¿eh? Tan rica. Claro, había un respiro, porque desayunarte todos los días con 1.000, ¿m? 800, 1.000, 1.500 muertos no era fácil. Si además te mostraban algunas imágenes de a quienes mataran, cómo lo mataban y cómo estaba la ciudad y dónde estaban, pues no es fácil, evidentemente, ¿no? Pero, en primer lugar, lo gordo, obviamente, claro, hemos descansado todos. Sí, lo que está ocurriendo ahora eh, no es un genocidio, ya lo han hecho. Obviamente sigue siendo porque sigue habiendo una constante ataque a todo lo que no sea israelí en la zona. Ya te digo, lo de las colonias es duro, éramos lo de la Cisjordania. Es que con ningún reparo está incluso matando a gente, ¿no? ujú, En esa zona, ¿no? E incluso siguen matando, claro, ahora te dicen que han matado a 20. Y claro, 20 dice, ah, bueno, menos mal.
¿Cómo que menos mal? Obviamente, si hubieran matado a 20 en otro momento, de pronto un día nos enteramos que repartiendo en los camiones el alimento para esta gente, pues han matado a 6 niños. Bueno, nos habíamos todos clavados, ¿no? Ahora, bueno, solo seis, ¿verdad? Mm. Bueno, quieras o no quieras, te baja un poco la aprobación. Y luego además porque lo que ves es que Israel sigue con una prepotencia admirable. A mí me ha llegado, os lo recomiendo, a ver si soy capaz de encontrarlo, una cosa muy clarita. Me la mandaba una red y te la puedo mandar a Radio Clara para que la publiquéis en el esto, en la cual se está pidiendo Luxemburgo está encargándose de limpiar los bonos de Israel para que se forre. A ver, vuelve a repetir lo que no me he entendido. Luxemburgo se está encargando de... En Luxemburgo, te lo voy a buscar, lo tenía por aquí, pero quiero... eh, el Banco Central de Luxemburgo, como me parece que ha sido Escocia o Irlanda, uno de estos dos, alguien de esa zona, se ha negado a seguir negociando los bonos de negocio, de negocio financiero, ¿eh? de Israel, que los tenía ahí para controlar en toda Europa un poco y tener capacidad de incidir en toda Europa, se lo han cerrado. Y entonces Israel ha conseguido que sus bonos los apruebe Luxemburgo. Mm. Y no Irlanda. Era Irlanda la que se había hecho cargo y les ha dicho que de esto nada, monada, que no estaba dispuesta a nada en absoluto a consentir que Luxemburgo, o sea, que Irlanda, perdón, los bancos de Irlanda colaboraran con Israel en una especie, claro está, de limpieza étnica. Vamos, de darles el dinero para hacer lo que están haciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es una cosa grave. A mí lo que me ha mandado de un grupo con el que estoy, de democracia económica, es un sitio en el que te lo estoy buscando, democracia económica, lo tengo aquí ya en estos momentos, lo he encontrado, y en estos momentos hay una recolección de firmas ¿eh? para recordar eso, que Luxemburgo ha aprobado acoger los bonos de guerra de Israel para comerciarlos en Europa y que los europeos hagamos negocio con los bonos para dar ganancias a Israel. ¿Me explico? Es más o menos claro el asunto, ¿no? Estas transacciones de dinero de las bancas y de todo el tipo, esto es lo que está haciendo Israel. O sea que Europa sigue defendiendo a Israel, más de lo que debiera. Y ya se ha parado y han hecho algunas cosillas que tienen su interés, pero al final la pasta, ¿verdad? Entonces, hay una recogida de firmas en una plataforma europea que es DIEM25, ¿eh? Ese es la dirección es i.diem25org. ¿eh? Y cualquier europeo lo puede firmar, y es presionar al gobierno de Luxemburgo para que en absoluto admita ¿eh? que Israel pueda blanquear su dinero y hacer negocio además en bancos de la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea, bueno, yo creo que está en situación, no nos da tiempo ya por la hora y el tiempo del que disponemos, o si quieres lo cogemos en otro momento. La Unión Europea está en una situación, yo creo, complicada, ¿eh? Complicada y de debilidad. No solo porque la derecha más pura y más radical está creciendo y la población tampoco muestra síntomas de resistencia contra eso, sino porque al final no tiene capacidad de proponer una política conjunta que sea medianamente coherente con cuestiones fundamentalmente solidarias. Hay una movida ahora que quieren hacer, pues al igual que se hizo en su momento, la unión política, y fue porque dijeron, en este año esto tiene que estar hecho. Ya la gente se decidió y lo hizo. Y eso nos ha permitido a toda la Unión Europea pasearnos por toda Europa, ¿no? Sin necesidad de llevar pasaporte. O si quieres, como va y tontura,
Que si tú vas a... Yo voy de vez en cuando, tengo una hija en Austria y voy a verla una vez. Y entonces, claro, tú, el móvil en Austria te cuesta lo mismo que aquí, si llamas a España. Ujú. Lo mismo. O sea, no tienes un cargo por estar llamando del extranjero, porque no estás en el extranjero, evidentemente. Tú estás La no Unión en tu Europea. país, pero estás en la Unión Europea. Mm. Entonces, de hecho, tú entras con tu pasaporte. No te piden ni el pasaporte para bajarte el avión. Entonces, esa parte que parece, pero al mismo tiempo, Europa ahora quiere que de una vez por todas Europa consiga, y eso es un arma de doble filo que habrá que estudiarla bien la gente que lo entienda, porque quieren que se haga con la banca y las finanzas lo mismo que con la política. Que al final toda la banca sea la misma, tenga una unidad de funcionamiento. No me da tiempo a estudiar lo que eso significa porque tampoco soy un experto en banca, pero en el sentido de que no hagan trapicheos de mandarse dinero de un lado para otro para ocultar más transacciones que pueden ser fraudulentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay una... Porque es que la Unión Europea está a borde muy débil. O sea, la tomadura de pelo de Ucrania es fina, ¿no? Y los problemas que tiene con la inmigración, que es incapaz de hacer una política conjunta, seria, no de poner verjas y casi pegarles tiros a los que van a desembarcar, sino de gestionar bien la llegada de los inmigrantes y al mismo tiempo, obviamente, de eso que vaya correspondido, no de comprar, sino sí que si usted quiere que no vengan aquí, no se olvide que la mayor parte de ellos vienen aquí porque en su país no pueden sobrevivir. Y del mismo modo que los que se fueron a Estados Unidos es porque no tenían posibilidad de subsistencia en el Reino Unido, ¿verdad? Y si fueron allí, claro, allí más que acoger a los que machacaron a los que estaban allí, ¿no? O si tú que eres de Galicia y mi familia es de en Asturias, hubo mucho, los indianos, ¿no? Todos los indianos eran aquellos de Galicia, sobre todo, y de Asturias, que se iban fundamentalmente a Argentina y Uruguay, ¿eh? A ganarse la vida, a ganarse la vida. Argentina tiene una larga tradición anarquista porque fueron obreros pobres, gente pobre, anarquista, allí, ¿no? Entonces, y claro, los acogieron en aquel momento. En ese caso concreto sí los acogieron más o menos para que trabajaran. Es decir, Europa hace cosas de este tipo, pues se está convirtiendo cada vez en una- un conjunto de países que, bueno, no sé, incluso si un sátrapa como Putin algún día le da la gana de hacer unas cuantas cosas más, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Porque no es muy de fiar esta gente. Y no ves tampoco que haya una unidad europea en cuestiones fundamentales. En estos momentos, para mí, lo de la finanza me parece fundamental y obviamente el tratamiento de los inmigrantes, de la inmigración, me parece también fundamental. Del mismo modo que me parece fundamental, Europa tiene que plantearse que eso es más delicado porque obviamente hay gente que está al contrario, ¿no? Pero hay que frenar de alguna manera el crecimiento lento pero seguro de la extrema derecha, que sigue creciendo y que tiene capacidad de incidir, de influir, ¿no? Es decir, el mismo bajón del que hablábamos antes, bueno, porque no, si hubiera querido también la extrema derecha allí echarle, lo echaría, ¿no? Pero están jugando a otras cosas. Y aquí en Madrid tenemos, vamos, igual aparece en las listas creo que sí, en las próximas listas de la Ayuso va a aparecer alguno directamente de esta gente de extrema derecha. Entonces, es otra de las debilidades de Europa. Entonces, todo este conjunto de cosas nos debiera recordar que al final además dependerá siempre mucho, desde una perspectiva como la nuestra, de que la sociedad civil se movilice y luche y pelee. Y pelee por una Europa un poco más decente. Porque ahora está bastante débil. En estos momentos Trump hace lo que le sale de las narices, ¿no? Y chulea y no ves reacciones coherentes, sólidas contra el amigo Trump, ¿no? Que realmente le pare los pies de alguna manera. Entonces sí que creo que es un problema. Europa está haciendo en estos momentos.
es preocupante. Y para nosotros, para todos los que estamos en la Unión Europea, pues es igualmente preocupante. Porque si eso cae, es grave. Si tú, el otro día porque tenía que hacer, bueno, no lo he terminado, pero estoy haciendo un trabajo sobre el tema de la democracia y los índices de democracia en el mundo, hay unos cuantos índices de democracia hechos por estudios serios, y periódicos serios, y en estos momentos democracias plenas en el mundo solo hay un 25% y prácticamente todas son Europa, la nuestra, la Unión Europea, Estados Unidos, algo por ahí por Australia y Nueva Zelanda, y se acaba. Y se ha Ujú, acabado la democracia en el mundo, ¿eh? ujú. Cuando coges unos índices de cómo mido una democracia, pues mira, 5 índices. ¿Los cumple o no los cumple? No son suficientes, pero son una orientación, porque más te coincide con lo que sabes, ¿no? Y entonces, sí que estando rodeados por regímenes que no son demócratas y no les importa, y con las divisiones internas y con la extrema derecha que sigue creciendo con un planteamiento realmente demencial, pero un planteamiento que ha seducido a una parte no despreciable de la población, pues la tenemos complicada, sí. Muy bien, Félix. Se nos acabó el tiempo. Cierto, Por cierto, lo sí. tanto, toca despedirse. Pues que tengáis un buen día hoy Ujú. y que sigamos haciendo lo que podamos, todos. Nos volvemos a oír la semana que viene si no pasa nada. Hasta entonces, Esperemos que no pase nada que impida que se emita un programa tan bueno como un programa de Radio Blanca. No por mí, ¿eh? Ujú. Bueno, pues hasta entonces, Hasta entonces. que vaya bien. De ¿Vale? acuerdo. Muy bien, un Vale. abrazo. Feliz, abrazos.